Shalom, estamos aquí para iniciar la Parashat Shemot, ya correspondiente al segundo libro que escribió Moshe Rabenu, de bendita memoria. Y vamos a empezar con la aliyá número 1, que va desde el capítulo 1, versículo 1, obviamente, hasta el versículo 17. Dice la Torah: estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Mitzrayim con Jacob. Cada hombre con la gente de su casa vinieron: Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Asher. Fueron todas las almas que salieron del muslo de Jacob, 70 almas. Y Yosef estaba en Mitzrayim. Falleció Yosef, todos sus hermanos y toda la generación aquella. Empero los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y se aumentaron y se fortalecieron enormemente, y se llenó la tierra de ellos. Se levantó un nuevo rey sobre Mitzrayim que no conoció a Yosef, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procederemos inteligentemente contra él, por si llegase a aumentarse, y será. Si llegase a ocurrir una guerra, se juntará también él a nuestros enemigos, guerreará contra nosotros y nos expulsarán de la tierra. Entonces colocaron sobre él jefes de impuestos, a fin de hacerlo sufrir con sus cargas, y construyó ciudades a fin de atesorar para Paró, a Pitón y a Ramsés. Pero así como lo hacían sufrir a él, así se aumentaban y así se fortalecía. Y se hastiaron por causa de los hijos de Israel. Esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con trabajo duro, con barro y con ladrillos, y con todo trabajo del campo, con todo el trabajo que se sirvieron de ellos con dureza. Habló el rey de Mitzrayim a las parteras Ibriot, que el nombre de una era Shifra, y el nombre de la otra era Puá, y dijo: cuando hagan dar a luz a las Ibriot, verán en la silla de parto. Si es niño lo matarán, pero si es niña vivirá. Pero temieron las parteras a Elohim, no hicieron como les había hablado el rey de Mitzrayim, e hicieron vivir a los niños. Bien, inicia esta sección de la aliyá número 1 con el recuento una vez más de los hijos de Jacob, quienes llegaron a Mitzrayim, cada uno con sus familias, en total 70 almas. Ya anunciamos nosotros la vez anterior que este número 70 está implicado con las 70 naciones del mundo, está implicado con los sacrificios en el Sukkot, está implicado con las 70 interpretaciones y también con las 70 diferentes lenguas. De ahí van a salir todos estos conceptos. Ahora, inmediatamente se hace saber que Yosef, como se ha narrado en Bereshit al final, se hace saber de la muerte de Yosef, y que llega a la sucesión del puesto de faraón otro faraón. Este no reconoce a los hijos de Israel, y con esto podemos nosotros entender que no reconoce la acción tan importante que ocupó Yosef y los hermanos de Yosef, la descendencia de cada uno de ellos en Mitzrayim, para hacerlo una potencia que llegó a ser conocida en aquella época. Ahora, esto va también en oposición a lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en Egipto. Este se iba aumentando, se iba fortaleciendo en número, en habilidades, en capacidades. Y cuando esto está ocurriendo a nivel político en la nación de Egipto, trae una preocupación. Empiezan a notar al pueblo hebreo con la importancia suficiente como para destituirlos, para dejarlos, para destruirlos a los egipcios. Entonces es natural que de alguna manera tomen sus precauciones. Sin embargo,
también esto se va a levantar por otra situación que se expone más adelante. Cuando ellos empiezan a tomar, a causa de esta decisión política conveniente para el pueblo egipcio, empiezan a oprimir con fuerza a los hebreos. Tanto los quieren destruir, tanto los quieren disminuir, que ocurre todo lo contrario. Cuando el hombre traza una estrategia para la destrucción del pueblo de Israel, Akadosh Baruj Hu siempre está con él, con el pueblo. Así entonces, esto causa todavía mayor ira en los egipcios, pues buscando destruirlos, están viendo que se están aumentando. Está viendo que se están fortaleciendo, buscando disminuirlos, se están aumentando. Y esto ocurre y trae muchísimo enojo, muchísima furia en la vida de los egipcios. Empiezan a trazar otras estrategias a fin de lograr su disminución y su debilitamiento. Lo hacen atrayendo a unas parteras y les hacen saber que se encarguen ellas de destruir la vida de los bebés que recién nacen, varones, y dejando vivir solamente a las mujeres, a las niñas. Bueno, aquí nosotros vamos a ver la estrategia que los egipcios, que vamos a decir lo que políticamente va de acuerdo a la cultura, a la forma de pensar aún en estos días, buscar la disminución de aquellos pueblos que sean una amenaza para ciertas naciones que hoy en día tienen la hegemonía en el mundo. Entonces buscan destruir a los pueblos que les pueden ser también una fuerte oposición. Ellos ven muchas veces la forma de destruir antes de que estos surjan con poder. Esto, les digo, es natural. Ahora, lo que va ocurriendo es que Akadosh Baruj Hu, al estar con el pueblo de Israel, al estar con la descendencia de Jacob, va frustrando los planes de los egipcios, y eso frustra todavía más la vida de cada uno de ellos. Por lo tanto, cada vez arremete con mayor fuerza para presionar al pueblo hebreo. Así que mientras las naciones presionan a Israel, Akadosh Baruj Hu lo va bendiciendo. Y esto es una forma que va acompañando a Israel hasta nuestros días, hasta siempre. Así que nosotros aprendemos que a través de ese sufrimiento impuesto por las naciones, Akadosh Baruj Hu está con nosotros, está con el que está siendo oprimido, y va de esta forma en contra del opresor. Esto es lo que Hashem hace. Así nosotros debemos aprender. Cuando nosotros estamos siendo oprimidos, Hashem hace por nosotros. Cuando las personas quieren debilitarnos, Hashem nos fortalece. Cuando quieren disminuirnos, Hashem nos aumenta. Esto es un privilegio que Hashem ha concedido a su pueblo Israel, donde quiera que se encuentre. Mientras las naciones buscan nuestra destrucción, Hashem con mayor fuerza nos constituye. Esto es importante. Debemos saber y conocer estas cosas para poder tomar las cosas que vienen con sabiduría, para saber que Hashem, a pesar de que las circunstancias no nos son favorables, Hashem está con nosotros y nos levantará e impedirá que toda esa opresión caiga sobre nosotros a un determinado tiempo. Nos proveerá esa opresión la fortaleza, la madurez, el acercamiento a Él, a fin de que nos manifestemos expresamente como su pueblo. Shalom.